proceder a la mesa 8, cuyo título, El Movimiento Estudiantil Politécnico de 2014. Yo igual seré moderador y doy la bienvenida al ingeniero Daniel Antonio Rosales, entonces líder de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco, cuyo título de ponencia, La confrontación del secretario de Gobernación con los estudiantes politécnicos en 2014. Sea bienvenido. Hola a todos. Solo quisiera informar si está bien el audio. Un poco cortado, Daniel, pero sí, ya está una mejor. Ok, de acuerdo. Si mucho cortado, hacer este tipo de reflexiones son importantes para comprender los movimientos estudiantiles y los momentos que nos ha tocado. Creo que el ancho de banda de red muy bajo, Daniel. De ¿Sí mi parte, escuchan creo los que demás? de las acciones importantes que se... ¿De casualidad escuchan los demás lo que dice Daniel? Parece que está distorsionada la voz. Sí, es sí que lo vemos, pero el ancho de la banda de la red dice que es muy bajo. Sí, entonces, se escucha con un poco de distorsión. Igual y si apagas tu cámara, se escucha. Que Daniel, quite su video. Por favor, apaga tu cámara, nada más deja tu audio. Ah, sí, gracias. Ahora sí, procedemos. Ok, si mejora. Y ahora no te ves. Dile que se va a quedar grabado todo en Facebook para que apague sus grabadoras. El video es aparte del sonido. A ver, habla Daniel, por favor. Antonio. ¿Sí nos escuchas? Se escucha mejor eso ahora. Ah, ok, perfecto. Escuchando, no sé si me oyen. Sí, te escuchas mejor ahora. Bueno, entonces agradezco de nueva cuenta al maestro Walfred Nava por darnos este espacio. Creo que hacer reflexiones ya a la distancia de los movimientos ayudan a comprender un poco más algunas circunstancias. Dentro de está el encuentro que tuvimos afuera de la Secretaría de Gobernación en el movimiento estudiantil del 2014 y bueno, a pesar de que va a haber un compañero que va a hablar, pero quisiera algunas cuestiones, ¿no? De primera cuenta quisiera pues decir que los movimientos estudiantiles no son gratuitos y no son por esta llamada generación espontánea dentro de las escuelas, ¿no? Como si de la noche a la mañana las cosas cambiaran, ¿no? Creo que de manera general las crisis políticas, las crisis económicas que vivimos en nuestras familias, que vivimos en el país, se amplifican y hacen una especie de caja de resonancia dentro de las universidades y en particular, bueno, también en el Politécnico, que tiene un carácter pues un poquito distinto a la UNAM. Nosotros venimos de un proceso de prácticamente recesión económica a nivel internacional que tantos estragos causó en todas las economías, ¿no? Y generó muchísimos movimientos juveniles. Podemos mencionar solo por algunos el caso de los indignados en España, la situación del Occupy Wall Street en Estados Unidos. No se diga un poco antes de la primavera en tradiciones económicas, agitando a las luchas más importantes de la juventud de los últimos años ha sido la lucha contra el priismo, contra el regreso del PRI. Como ya lo han mencionado, pues el histórico movimiento del 68
para nosotros ha fijado como un antecedente importante, no solo de organización, sino también de entender al Estado, de entender cómo funcionaba la maquinaria priista, y pues el regreso del PRI que se anunciaba con Enrique Peña Nieto a la cabeza, pues los jóvenes que tenemos algo de memoria histórica y tenemos algo aprendido, pues no estábamos dispuestos, ¿no?, a aceptar de nueva cuenta que regresara el dinosaurio, ¿no? Sin embargo, se da una serie de acontecimientos de carácter fraudulento en las elecciones, tanto las de Felipe Calderón como Peña Nieto, que levantan una lucha impresionante, ¿no?, a nivel nacional. Y que, bueno, muchos de nuestros padres han participado en este tipo de acontecimientos que contagian a la juventud de alguna manera con toda la experiencia que deviene de estos movimientos. Desprestigio, ¿no? Podríamos decir de alguna forma de 132 con el aparente triunfo de Enrique Peña Nieto en las elecciones, y que cuando Enrique Peña Nieto llega a la presidencia, lo primero que hace pues es aventar toda la batería de reformas estructurales que traía bajo del brazo. Y la clase obrera, pues desde luego que se expresó, aunque parecía imparable la situación de las reformas estructurales. Yo creo que el movimiento más importante en el cual participamos una capa importante de los voceros de la Asamblea General Politécnica, pues es el movimiento magisterial de la CENTE en el 2013 al 2018, ¿no? Que es un periodo amplio de que no dejamos de ver lucha magisterial. Y que pues esto hacía una caja de resonancia. Yo recuerdo muy bien que después del 2022 hubo un movimiento estudiantil en el Politécnico también con recorte presupuestal, contra la reforma laboral y contra cada una de los golpes que había dado el gobierno hacia la clase trabajadora. Habíamos estado participando, aunque de manera descoordinada. Pero llegó el turno de las reformas estructurales educativas, ¿no? Y la modificación de los planes de estudio, que si bien se realizan de manera periódica las revisiones, pues en esta ocasión en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, en la ESIA, la escuela donde yo estudiaba, pues surge un movimiento por la modificación de los planes de estudio, y de una manera pues poco consensuada, ¿no? En realidad impuesta un nuevo reglamento que disminuía las horas de enseñanza, que simplificaba la enseñanza de la ingeniería civil, y la cual pues no estuvimos de acuerdo. En este marco, bueno, explota el movimiento estudiantil del 2014, y creo que encendió los motores de un proceso histórico tan importante como lo es la coyuntura de todo el año 2014, incluyendo la coyuntura de Ayotzinapa, ¿no? El movimiento estudiantil, con dos eventos importantes, la huelga del Politécnico del 2014, enciende los focos rojos de alguna manera en el Estado para prevenirse y tratar de prepararse de alguna manera para lavarse la cara o para tratar de desmancharse de las cosas que ya traía a cuestas, ¿no? Y en el momento en que nosotros hacemos esta marcha histórica de cerca de 50,000 estudiantes a la Secretaría de Gobernación, pues esta marcha también fue caracterizada, ustedes lo han visto, ¿no? Cómo los medios de comunicación han jugado también un papel para desprestigiar otro tipo de movimientos que existen, otros movimientos sociales. Utilizaron el llamado respeto de los estudiantes del Politécnico, lo pusieron como una especie de no sé, trataron de hacer notar que el movimiento del Poli era pacífico, que el movimiento del Poli recogía basura después de la marcha, que el movimiento del Poli no hacía pintas, tratando de criminalizar otros tipos de lucha que hemos visto en estados de la República y que desde luego no son menos legítimos que nuestras luchas. En el Estado tiene una necesidad de reivindicarse y de atendernos, ¿no? Como se debe a quien se porte como ellos quieren. Y que este encuentro de gobernación fue bastante inoperante de muchos compañeros que estábamos ahí. Los voceros de la Asamblea General Politécnica, de la naciente Asamblea General Politécnica, teníamos muy poquito que habíamos votado o que habíamos escogido algunos voceros. Pues nos toma un poco por saber mucho qué hacer. Sin embargo, habíamos compañeros, los voceros que tenemos ni la herencia de la lucha estudiantil de 1968, compañeros integrantes del Comité de Lucha Técnico, el LM,
de la Escuela Mecánica y Eléctrica, formaba parte, había algunos compañeros de la Coordinadora Estudiantil Politécnica, que antes era ICLESIA, el Comité de Lucha de la ESIA. Yo no, por diferentes razones y diferencias políticas, yo no participaba activamente con el Comité de Lucha de la ESIA, y había compañeros de la Escuela Superior de Economía, del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía y de algunas otras organizaciones, ¿no? Que pensamos que la herencia del movimiento estudiantil del 68 de organizarse, de hablar de la organización estudiantil permanente, era muy importante. Y bueno, los compañeros que teníamos un poco más de cancha recorrida en cuanto a todo esto, pensamos que no había posibilidad, no había posibilidad de que el Estado pudiera dar como Daniel, pudiera dar como si puedes, mi persona, pero ¿qué? Daniel, Antonio, ¿me escuchas? Un mensaje del Estado. Sí. Disculpe, Daniel. Es que internet otra vez se volvió a cortar, entonces si serías muy amable de salirte y volver a entrar para ver si se destraba un poquito. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. ¿A partir de qué momento me dejaron de escuchar? Aproximadamente medio minuto de ahorita. Ok, bueno, entonces nosotros teníamos como muy claro que en este caso Miguel Ángel Osorio Chong, que era el secretario de Gobernación, no podía quedar como el protagonista del movimiento, y sobre todo porque había una posición completamente demagógica de tratar de arreglar los problemas en 30 minutos, ¿no? Creo que el pliego petitorio que se entregó a la Secretaría de Gobernación recogía un poco de las molestias del movimiento estudiantil, pero sí quisiera aclarar que más allá de la negociación, más allá del famoso diálogo público en el queso, creo que el movimiento estudiantil dio una lección muy importante de fuerza y organización desde el inicio del movimiento, y que incluso la consigna del Congreso Nacional Politécnico, pues pone muchas trabas de por medio, ¿no? Con la negociación y jugar con la ley, con quienes manejan la ley. Creo que eso es algo que por lo menos en el CLEP estábamos nosotros defendiendo, ¿no? Creo que se ha hablado mucho incluso en los últimos años de que el movimiento solo generó un caos en el Politécnico para mal, ¿no? Sin embargo, sí quisiera hacer notar que pues los compañeros que dicen que no se ganó nada y que en realidad solo fue un desorden, creo en realidad que ellos no estuvieron en las movilizaciones y que desconocían por completo el movimiento. Se luchaba por echar para atrás los planes de estudio neoliberales, por los planes de estudio que nos trataban de imponer desde la dirección general. Echamos para atrás el reglamento general del Politécnico, que también modificaron para tratar de limitar los espacios y las libertades que tenemos los politécnicos por derecho propio, solo por ser politécnicos. Frenamos también el intento de homogenizar el sistema de bachillerato, de tratar de meritar la calidad educativa en las escuelas de medio superior, en las vocacionales del Poli. Sacamos a la directora general del Politécnico, a Yolosóchitl Bustamante, y creo que esas son triunfos que hemos ganado el movimiento de manera política. Creo que incluso la fuerza que demostró el movimiento en la marcha de los 50,000 estudiantes pudo bloquear incluso las aspiraciones políticas de Miguel Ángel Osorio Chong para pensar en la carrera por la presidencia, y que sumado a la lucha por Ayotzinapa queda de manifiesto la podredumbre del propio Estado. Creo que
fue una vinculación muy interesante la que hubo con el movimiento de Ayotzinapa, a pesar que muchos actores de la Asamblea General Politécnica pues no estuvieron como tan de acuerdo con la vinculación con la lucha de los trabajadores de manera general en todo el país, que creo que es una de las lecciones que debemos de sacar también de los movimientos estudiantiles, y creo que en el 68 muchos grupos lo asimilaron y lo hicieron de manera correcta, ¿no? Cuando uno está en el movimiento estudiantil tiene la limitante de las 4 paredes de su universidad y nada más, ¿no? Sin embargo, hay una lucha muy importante de los trabajadores que está afuera, con la que es importante vincularnos. Y sobre todo, en ese momento, con la lucha de los estudiantes de Ayotzinapa, creo que desde el 2012 al 2015, 2016, se desarrollaron movimientos estudiantiles que dejan de manifiesto la necesidad de luchar por la democracia interna en las universidades, porque los estudiantes participen, porque los estudiantes puedan tener un verdadero peso en las decisiones que se toman en torno a las cuestiones educativas, y creo que pues en su momento el movimiento del 2014 lo pudo lograr de alguna manera en algunas escuelas donde la situación era más democrática, donde había asambleas abiertas, donde había asambleas de discusión política y demás. Logramos avanzar un poco más en abrir los espacios democráticos. Inclusive creo que podría quedar casi como histórico, ¿no? Que en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura se escogió al director en una asamblea a mano alzada, ¿no? Y no necesariamente con una con el protocolo acostumbrado, ¿no? Para imponer algunos directores, ¿no? Creo que si hacemos un balance de la lucha del 2014, pues podemos encontrar varias luces, pero también algunas deudas, ¿no? Algunas deudas que creo que, personalmente, creo que el Congreso Nacional Politécnico representa más un problema que una solución, ¿no? Y creo que esa es otra lección histórica que hemos sacado de otros movimientos. Nosotros no negamos la necesidad de transformar al Politécnico, no negamos este carácter refundacional que necesita tener la lucha estudiantil. Sin embargo, creemos también que al jugar dentro de las reglas del Estado, al momento de jugar con sus leyes, el Estado tiene todas las facilidades para dilatar el proceso. Y hoy, a 6 años de Perdona, Daniel. ¿Sí? Ya nada más te quedan 3 minutos, por favor, para el cierre. Sí, de acuerdo, concluyo. Gracias, muy amable. Sí. Y que pues sí hay una limitante, ¿no? Para jugar en el terreno de las autoridades. Creo que hemos visto que incluso la lucha del CEU fue una lucha en la universidad, fue una lucha muy larga, y que en realidad creo que para el tipo de resultados, claro que podemos rescatar algunos, pero creo que son muy limitados para la necesidad del movimiento. Yo creo también que los estudiantes debemos de seguir organizados en los comités de lucha, y no solo hablar de cuestiones estudiantiles, porque creo que es una visión muy limitada. Creo que la formación política de los estudiantes es sumamente importante para la participación activa dentro de las escuelas, y también la vinculación con el movimiento obrero. Pues nada más quisiera pues agradecer. No creo que no hay como tal un formato de preguntas, pero si hubiera alguna, adelante, ¿no? A través de email de la revista, quienes deseen formular preguntas a los ponentes, puede hacerlo al final de este foro. Gracias. Bueno, ya una vez concluido con Daniel Antonio Rosales, procedemos. Bueno, he de notificar que el expositor Fernando Telles Córdoba no pudo presentarse a tiempo, así que pasaremos con Alan García Fernández, entonces líder de la Escuela Superior de Economía. Origen y desarrollo del movimiento estudiantil del 2014 en el IPN. Ese es su título de su ponencia. A ver, Alan García, por favor, si puedes presentarte. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, se escucha bien. Sí, me escuchan, sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, primero, pues, agradecer la invitación al ingeniero Valfe Nava, a los compañeros de la revista Médico Educativo. A este foro lo he estado siguiendo más o menos en varios lapsos. Hemos estado también en otras actividades, no hemos visto completo, pero pues sí una parte, ¿no? Y sobre pues el tema que nos propusieron para tocar, para reflexionar, es el tema
del inicio y el desarrollo del movimiento estudiantil de 2014, ¿no? Ahí está oyendo ahorita la participación de nuestro compañero y camarada Daniel, que jugó un papel importante en este proceso. Y yo empezaría, ¿no?, nada más haciendo una primera recapitulación sobre cómo inicia el movimiento, ¿no? Cuáles fueron las principales causas del mismo. O sea, creo que todos tenemos conocimiento de que el paro de la ESIA es el principal antecedente de la huelga general del Poli, ¿no? Y ese paro, y aquí pues está Daniel para comentarlo, algo que también lo comentó, pues se da por una reforma de planes y programas de estudio, que no era el único, pues, que se había modificado en el Politécnico en los últimos años. Había ya un proceso, pues, más amplio de varias modificaciones en diferentes escuelas, pero fue en la ESIA Zacatenco, por la misma organización que existía en ese lugar. Ahí estaban trabajando u operando dos organizaciones. Estaba pues Daniel, que era por parte del CLEP, y estaba la CEP, ¿no?, la Coordinadora Estudiantil Politécnica, que antes era el CLESIA, ¿no? Entonces estaban operando, ahí operaban esas dos organizaciones, u operan en la actualidad, no sé bien, pero ahí fue donde encontró una resistencia la modificación del plan de estudios de alguna ingeniería, según recuerdo, que a juicio de los compañeros, de los camaradas de ahí de la ESIA, pues implicaba quitar ciertos contenidos académicos que eran importantes en la formación ingenieril de los compañeros y que los entendían como un intento de neoliberalizar los planes y los programas, ¿no?, en función también pues de lo que era la reforma educativa de 2013. Entonces, ahí encuentra una resistencia importante esa modificación, y esa resistencia pues termina en un paro de labores. En ese entonces yo era consejero estudiantil, aún no militaba formalmente en ninguna organización, yo era consejero estudiantil, y desde unos meses atrás se empezaba ya a trabajar la propuesta del reglamento interno. Entonces, si nuestra compañera, Viridiana Romero, era la compañera consejera general de un grupo que nos llamábamos Bloque Democrático de Consejeros, ¿no?, ella fue la que nos empezó a platicar sobre modificaciones que estaban planteando hacer al reglamento interno, y justo ese proceso pues va de manera paralela a las reformas del plan de estudios de la ESIA. Entonces yo me acuerdo que estábamos nosotros en economía en un proceso de discusión, de organización sobre el tema del reglamento interno, de las modificaciones que se le querían hacer, que veíamos unas que eran muy graves, y me acuerdo que fueron pues varios compañeros, no recuerdo si iba Daniel, todavía no los conocíamos, pero me acuerdo que fue una brigada importante de compañeros de la ESIA a notificar que la escuela se encontraba en paro de labores, y eso empezó a generar pues un clima de pues de participación política, digámosle así, en algunas escuelas donde había pues presencias de algunas organizaciones o compañeras y compañeros como nosotros, consejeros, pues que estábamos en un proceso de lucha constante por la democratización de las decisiones, ¿no? Entonces recuerdo que estaba pues esa parte, y justo cuando se empieza a revisar más a detalle todo ese tema del reglamento interno, pues hay una molestia generalizada, principalmente o inicialmente porque el proceso de consulta que se quiso desarrollar para el reglamento interno, pues era una mera simulación, ¿no? O sea, era una consulta digital en internet donde no había casi incidencia, y aparte el proyecto pues ya estaba presentado en el Consejo General, ¿verdad? Ahí la compañera Viridiana pues era la que nos notificaba toda esta parte, y vimos pues que era unas modificaciones muy polémicas, ¿no?, por decirlo menos. Se quitaban algunos artículos, se hacían modificaciones de redacción que daban pues pie a poder interpretar pues ciertas afectaciones para la institución y para la comunidad en tema de derechos, de becas, de un sinnúmero de cosas, ¿no? Y el proceso fue extremadamente mal llevado
por la directora general de aquel entonces, ¿no? La doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, ¿no? O sea, convoca a una sesión del Consejo en la madrugada, a las 3 de la mañana, se da la aprobación del reglamento interno, y eso pues generó pues un rechazo masivo que explotó mucho más porque ya se encontraba pues la escuela de la ESIA Zacatenco pues en paro de labores. Ahí hicimos una reflexión apenas con algunos compañeros y pues no estamos seguros si no hubiera estado en paro la ESIA, que generó un clima, digamos, de participación política entre varias organizaciones y algunos compañeras y compañeros a nivel del Poli, o sea, a lo mejor no hubiera tenido ese nivel de respuesta de huelga general a partir de la aprobación del reglamento interno, ¿no? Esa es una reflexión que también tiene que dejar, digamos, para momentos posteriores, para hacerla más a detalle, pero yo creo que eso fue un factor fundamental, la existencia del paro en la ESIA junto con una mala aprobación del reglamento interno, que era muy polémico, pues ocasionó un clima de participación política, de rechazo generalizado, y sin ningún tipo de coordinación, las escuelas empezaron a convocar asambleas, ¿no? Eso fue, digamos, del 24 al 26, 27 de septiembre, empiezan las convocatorias a todas las asambleas locales, casi sin ningún tipo de coordinación, y eso, en cada asamblea, pues va decretando el paro indefinido de labores en demanda de la cancelación absoluta de las modificaciones del reglamento interno y también pues rechazando las modificaciones a los planes y programas de estudio, particularmente el de la ESIA, que era el que había originado un primer conflicto, un primer paro de labores. Y ahí es donde exactamente el 25 de septiembre es donde se da, al menos en el caso de economía o del casco de Tomás, la primera movilización que se hace ahí a lo interno del casco, y junto con otros compañeros de Zacatenco se va hasta la Plaza Roja en una gran movilización. Yo recuerdo muy bien cómo los compañeros del casco de Santo Tomás, en una manifestación que iniciamos después de una asamblea en economía, se fue nutriendo, o sea, había un malestar generalizado, y al momento de una primera convocatoria movilización genera pues, una participación política muy importante, y se da esta primera gran movilización, que es igual tratada de manera pésima por la doctora Yolosóchitl, en vez de reconocer pues las fallas que había en el proceso de aprobación del reglamento interno, y pues lo mal que también se trató el tema del paro en la ESIA Zacatenco, pues empieza a denunciar que no eran estudiantes, que eran infiltrados, pues una serie de mentiras, ¿no? Para buscar deslegitimar o apaciguar los ánimos en la comunidad politécnica, pero por lo que se encontró fue pues una respuesta mucho más masificada, ¿no? A partir de esta primera gran movilización, pues ya prácticamente las escuelas que se faltaban de entrar en paro de labores lo concretan, se decreta formalmente la huelga general, y los primeros puntos que se plantean pues eran evidentemente estos, ¿no? La cancelación del reglamento interno, el tema del plan de estudios, y a la medida que se van convocando pues ya a las asambleas generales politécnicas, que la primera se hace en esa movilización, de hecho, de Zacatenco, se empiezan a trabajar otros puntos que igual eran problemas que venían de manera permanente en el Politécnico, ¿no? Se recupera la denuncia contra las agrupaciones porriles y la protección que aún seguían manteniendo de algunas unidades académicas, de funcionarios de unidades académicas, se empieza a trabajar el problema de la PBI, o sea, se empiezan a tratar distintos temas pues, que veíamos que eran problemáticos en el Politécnico, y se conforma un primer pliego petitorio donde también pues se pide la cabeza de la doctora Yolosóchitl Bustamante Díez, y con este primer pliego pues es que se convoca esta gran movilización del 30 de septiembre que convocó aproximadamente a 60,000 politécnicos, ¿no? Una marcha pues nunca antes vista o desde los 80s no vista, y eso se posicionó como nota nacional, y el movimiento del Poli pues generó una aceptación pues muy importante a nivel de la ciudadanía. El Osorio Chong, como ya explicó nuestro compañero Daniel, quiere resolver el conflicto parándose ahí frente a los estudiantes, ofreciendo solamente la cabeza de la directora. Afortunadamente los compañeros que estaban en representación en ese mitin y entrega del pliego pues no aceptan, obviamente, y de manera afortunada, y se va
trabajando, digamos, sobre el desarrollo de los demás puntos del pliego petitorio. Ahí avanzadas 2 o 3 asambleas posteriores, pues, cuando surge también pues la propuesta del Congreso Nacional Politécnico, ¿no? Donde se veía pues que aparte de que ya estaba la cancelación del reglamento, que ya se había corrido a de los 8 y que se había suspendido la modificación del plan de estudios, pues veíamos que no era suficiente, ¿no? Que se tienen que hacer cambios estructurales en el Politécnico y se plantea la propuesta del Congreso como un espacio amplio, democrático y legítimo que permitiera pues, hacer todas las reformas importantes en la normatividad del Politécnico para darle pues una nueva institucionalidad, ¿va? Y una apertura democrática. Y pues ese fue también uno de los principales temas que se manejó dentro de la huelga de 2014, el tema del Congreso Nacional Politécnico. Ahí yo creo y considero que fue un error haber planteado lo de la comisión organizadora. Ahí hubo una mala influencia de gente del CEU, del 87, un compañero del CEU lo va y lo plantea en una asamblea general politécnica, pues la asamblea lo compra y se plantea igual lo de una comisión organizadora, que pues, ha sido el tema que se ha pues trabado desde aquel entonces. Van 6 años y no ha habido pues ni siquiera un primer avance serio en la comisión organizadora y pues ya ni digamos del tema del Congreso, pero pues me parece que fue un movimiento que tuvo muchos logros, como ya lo comentó nuestro compañero Daniel, y que también tuvo como consecuencia pues dejar organizaciones pues bien formadas en distintas unidades académicas del Politécnico. En particular nosotros a partir de esa huelga pues recuperamos la plataforma del Comité de Lucha de la Escuela Superior de Economía, del CLESE, lo reactivamos y hubo un proceso muy importante de participación política en economía a partir de aquel entonces, entre varios compañeros que veníamos de la huelga, y hubo una coordinación muy importante para varios temas con los compañeros del Comité de Lucha Estudiantil Politécnico y de otras organizaciones que nos permitieron pues ir defendiendo de alguna forma el legado o los principales puntos del movimiento del 2014. Tuvimos una confrontación muy fuerte con Enrique Fernández Fasnach y con algunos paleros que andaban por ahí en la COSNP y en otros espacios. Salimos demandados, varios compañeros demandaron del Comité de Lucha, Fasnach demandó a 15 compañeros, más o menos, del CLEP también demandaron a varios, de Cuaji y de otras escuelas se demandaron a varios compañeros a partir del conflicto posterior en la vocacional 5, y pero digamos que el movimiento lo que pues dejó fue justamente esta parte, ¿no? Organizaciones bien formadas que pudieron empezar a resistir pues ciertos embates, ¿no? Que traía nueva administración después de la huelga, pero pues no se ha cumplido el tema principal del movimiento, que era dotar de una nueva institucionalidad al Politécnico, de hacer una serie de reformas en las normativas que permitiera una mayor apertura democrática, ¿no? Y que se recuperara al Politécnico como la principal institución de investigación científica y teológica que tiene pues la gran tarea de pues llevar la técnica al servicio de la patria, de concretar transformaciones desde la investigación y desde la ciencia que beneficien pues al pueblo de México, ¿no? Ese es el objetivo fundacional del Politécnico, y me parece que el movimiento estudiantil de 2014, justo lo que pues, quiso plantear o planteó, pues fue recuperar esta filosofía fundacional, adaptarla a las condiciones del siglo XXI en un marco de mayor apertura democrática, y pues estamos todavía en ese proceso. Han pasado 6 años, ya la mayoría de nosotros hemos egresado, pero me parece que también algo que fue muy importante es que pues sí ha habido un cambio generacional y hay compañeros que siguen todavía luchando a partir de estos planteamientos del 2014, desde los egresados. Me parece que todavía podemos seguir apoyando en algunos temas, sobre todo los que tuvimos una participación muy activa en la huelga y en la poshuelga, como aquí veo a varios, el compañero Daniel, estaba el compañero Fernando, que tenemos pues comunicación permanente, ¿no? Y buscamos la forma de seguir apoyando, también ya respetando pues a los estudiantes, ¿no? Que hoy están vigentes y que traen también su propio proceso organizativo, pero me parece que en el marco de la cuarta transformación, del cambio que se está viendo en el país, pues puede ser muy viable
que lo que demandamos en 2014 se pueda ir concretando, principalmente el tema del Congreso Nacional Politécnico, que permita hacer las transformaciones estructurales que necesita el Poli para poder seguir poniendo la técnica al servicio de la patria y sea realmente una institución al servicio de las necesidades materiales y espirituales del pueblo y culturales, ¿no? Entonces, pues la batalla es permanente, independientemente de lo que pase el siguiente mes, si se da la reelección de Casas o llega una nueva administración, pues la lucha tiene que seguir siendo permanente para poder ir concretando las transformaciones en el Poli en el marco de la transformación que vive el país, y para eso ocupa organización y también el llamado que también hacemos en este foro a la comunidad estudiantil del Politécnico, pues es a que se organicen, que mantenga la organización, que recupere... Te sobran 2 minutos, por favor. Que recupere los planteamientos del 2014, que de su propia forma también, porque también han cambiado algunas cosas en estos 6 años, y que se siga la lucha, y nosotros en nuestra parte, en los espacios donde podamos incidir, pues vamos a seguir presionando para que se cumplan los principales puntos de este pliego petitorio, que está publicado en la Gaceta Oficial de la Federación, y no ha habido un compromiso de Estado para cumplirlos, ¿no? Y son temas que tampoco es que sean tan complicados, como el tema de la pensión a exdirectores generales, ¿no? Es un tema que Hacienda podría hacer fácilmente, pero pues se ocupa de la organización, de la movilización, y pues de estar en la batalla constante por la transformación del Politécnico. Perfecto, Gracias. Alan. Bueno, con esta exposición terminaríamos todo lo que serían las mesas. La mesa 8, muy importantes testimonios, los que vimos y escuchamos. Ahora